A xornalista viguesa Alba Lago será a madriña da gran recollida do Banco de Alimentos deste 2022. Que cuando me llamaron yo estaba como media dormida y antes de abrir los ojos ya estaba dando el sí. Y está siendo una experiencia, la verdad, que súper enriquecedora. Hoxe estivo na sede que a ONG ten en Pontevedra, unha oportunidade que aproveitou para facer un chamamento á poboación a que participe na campaña dos días 25 e 26 de novembro. Ben como voluntarios, ben facendo doazóns. El objetivo de este año son 300.000 kilos de comida, de alimentos. Es una cifra que suena un poco abrumadora, pero es que la gente lo necesita. Estos 300.000 kilos nos darían para abastecer el almacén de lavadores de Vigo y el de aquí de Pontevedra. Hasta primavera de 2023. O sea, solo son 5 meses o algo así. Neste momento o Banco de Alimentos atende a preto de 20.000 persoas na provincia de Pontevedra. Hoxe insistiron no lema da gran recollida deste ano. Comer non pode ser un luxo. Inflación desbocada, precios de los alimentos en concreto también disparados y cada vez más familias en una situación vulnerable. Entonces, a todas esas familias que al final lo hablamos así como un poco en abstracto, pero no dejan de ser nuestros vecinos y vecinas que están en una situación realmente complicada. Entonces, a ellos queremos ayudarles y creo que este año es muy, muy necesario que todos ayudemos un poquito, que arrimemos el hombro. Dende o Banco de Alimentos recordan que para que a gran recollida sexa posible é imprescindible contar con voluntarios para os días 25 e 26 de novembro. Son necesarias ao redor de 500 persoas que estarán nos diferentes supermercados para recoller as doazóns e ofrecer información sobre a campaña.